Pues muy buenas noches y bienvenidos al Museo de las Américas y a este primer conversatorio, la primera actividad que llevamos a cabo. Bueno, no, ya tuvimos un recorrido, pero este conversatorio, el cartel y el arte de protesta que vamos a llevar a cabo esta noche, deseo agradecer a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que son los auspiciadores del programa público de la exhibición de Garvin Sierra, El grito en la mano, un grito en la mano, y a nuestros 4 panelistas que nos acompañan esta noche. Perdón que estoy tapando aquí a la doctora Teresa Tió, el artista Rafael Rivera Rosa, Yolanda Velázquez y Garvin Sierra. Esta noche promete bastante, así que agradezco nuevamente su presencia y los dejo con la doctora Teresa Tió, que va a dar comienzo a la conversación. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos todos y un saludo a este cuerpo de panelistas sólido. Además, si ustedes se fijan, ¿qué cosa tiene la vida? Fíjense en las t-shirts de estos 3 seres. La t-shirt de Rafa es uno de los carteles de Garvin, que es la bienvenida, el welcome que se le da a unos visitantes de Luma que llegaron a Ponce, pero entonces se encuentra el parque de bombas con una casi explosión. Por otro lado, Yolanda tiene una caja de fósforos que se usan ¿para qué? Para prender la mecha. Y aquel caballero que está allí tiene un cartel de Rafa Rivera Rosa, de los Comandos Armados de Liberación, un cartel que él hizo en los años 70, importantísimo, que también es de fósforo. La única que no tiene soy yo, pero Yolanda me regaló esta caja de fósforo que dice sororidades, que arda el patriarcado. Así que tengo algo. Bueno, el asunto que nos convita esta noche es uno para mí muy importante, porque durante mucho tiempo, y desde los años 80 aproximadamente, hemos visto en Puerto Rico, y no es un fenómeno solo puertorriqueño, una paulatina desaparición, descenso de la producción cartelística. No se veía en la calle, se hacía con propósitos conmemorativos, más que nada para que la gente tuviera un recuerdo de algún congreso o actividad que se celebraba. Pero aquel cartel que cubría paredes, que iba a las vitrinas, aquello fue desapareciendo. Yo me resistía a pensar que el cartel no tuviera un espacio en el mundo de las artes de Puerto Rico o de cualquier otra parte del mundo. Y para mí ha sido como revivir la esperanza, pero revivirla contundentemente, con una exposición de unos carteles que tienen tal fuerza, que son tan sobrecogedores, que yo a veces me pregunto cómo Garvin llegó a esto, de todo lo que tenía en mente, todo lo que había sobre el tapete, reducir al mínimo una idea, una situación. Porque claro, partamos de lo siguiente, y perdonen que me esté tomando un tiempo, pero luego le voy a pasar el micrófono a mis contertulianos. El cartel se hace para llevar un mensaje. El mensaje puede ser la venta de un producto, la venta de fósforo, una exposición, un concierto, un ballet, como tratar de convencer a alguien de algo que es una idea, porque el cartel debe seducir. Y el cartel debe ser sencillo, claro, inmediato. Debe ser lo que llamó Renaud, un grito en la pared. Un grito en la pared. Ese grito en la pared, en las manos de Garvin, se ha transferido al teléfono. Y entonces, por eso es el título de la exposición, de un grito en la mano, porque lo llevamos en la mano a cualquier hora del día. Bueno, yo estaba pensando en este trabajo de Garvin y de pronto hago un paralelo y pienso, Garvin es como la bandera de Japón.
O sea, ahí está todo con una bola colorada. Más nada. Esa es la esencia de lo que es una bandera, la de Japón. Y tenemos en los carteles de Garmin esa misma esencia, esa misma manera de llegar a la esencia misma de la idea. De eso sabe mucho Rafael Rivera Rosa, que tiene una carrera cartelística de primer orden, que funda un taller importantísimo de los llamados talleres revolucionarios en los años 70. Él funda ese taller, luego se une a él Nelson Sambolín. Y desde entonces comenzó a hacer unos carteles de los cuales yo quisiera que tú hablaras cuál fue ese propósito y cómo tú crees que lo que Garmin ha hecho tiene algún paralelo con lo que tú también hacías. A mí me parece importante. Para el audio. Déjalo. ¿Está prendido? Y ahora, No, pero ponlo cerca de la boca para que siempre es lo mismo, ¿verdad? que si no, no graba. Siempre es lo mismo. Debo comenzar con algo breve, que tiene que ver con los años en que yo estuve trabajando en la división de educación. No, yo no estaba trabajando, yo estaba allí porque los compañeros artistas que trabajaban allí le caímos bien y nos permitía estar allí, ¿verdad? Estamos hablando ahora de la década del 60. Yo llego a Puerto Rico en el 69, ¿verdad? Y paso entonces a los 80 y entonces comienzo a conocer al artista trabajando en el taller de Lorenzo Mar en aquel entonces. Y esa es la primera educación que yo tengo y que tiene que ver de una manera bien, es una experiencia que yo tuve y que, sí, combativa, y que me lleva, informativa, que cuando se termina ese tiempo que yo estuve allí, que Omar fue mi profesor, yo comencé a darme cuenta que había un trance, o sea, el arte que estábamos haciendo estaba cambiando, ¿verdad? Tenía otras necesidades los jóvenes. Nosotros tuvimos unas necesidades increíbles. Por eso es que el cartel que yo comienzo a hacer en esa década, ¿verdad? Cambia totalmente, porque yo entonces me acerco al artista, ¿verdad? Que quiere lograr que sus trabajos sea distinto al que estábamos haciendo. Salimos de la educación ¿cómo se llama? De la educación la división, yo salgo de allí. Y entonces comienzo a ver en otros talleres, ¿verdad? Y comienzo a ver la posibilidad de hacer otros temas, que ese es el caso del tema, ¿verdad?, de la política. Y ahí yo sigo trabajando gracias a Omar, ¿verdad? Muchos de ellos se dan cuenta que lo que viene inmediatamente de lo que estábamos haciendo es la política. De ahí en adelante yo no comencé a hacer ningún cartel que no fuera político. Estamos hablando del 70. Y aún todavía sigo haciéndolo. Claro, lo que cambia es el formato, que es importante. Cambia la historia, ¿verdad?, que se hace. Y intento siempre que hago un trabajo me permita darle a ustedes la posibilidad de que puedan ver
que el trabajo que yo realizo en ese entonces tiene que ser distinto al anterior. Y por eso es que los carteles que yo estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo dentro de un sistema que es el digital, el proceso digital. Porque yo me pasé al proceso digital. Abandoné la serigrafía y hice muchas. Y eso me ha permitido desarrollar unos carteles, ¿verdad? Con los mismos temas, pero con otros medios. Y eso me permite hacer trabajo que a veces yo mismo me extraño, ¿verdad? Porque yo vengo de un proceso de que el artista inventa, el artista no configura, no va a hacer su cartel como si fuera un dibujo, ¿verdad? Una idea. Todo lo que yo he hecho son ideas que he ido inventando y han surgido. Y la gente dice, no, pero tú entiendes ahí lo que es el proceso. Y yo digo, sí, yo lo sé, pero como hago la pintura y como hago todos los demás, los dibujos, para mí, crear los carteles que son, ¿verdad?, de la lucha, es lo único que tienen en común. Pero la cuestión formal ya todo eso ha cambiado, porque ha cambiado también los medios, ¿verdad? Así que cualquier otra pregunta podría... Sí, porque esos carteles que tú estás haciendo ahora, que no los yo los conozco porque he tenido la suerte de que Rafa he podido acercarme y hemos podido compartirlos. Son unos carteles que son políticos en un sentido, porque son reconocimientos y homenajes a patriotas, a poetas, a músicos, a literatos, a políticos, a gente que Rafa quiere homenajear y quiere que esa huella quede. Pero no los vemos en la calle, fíjense. No están en la calle como estaban los carteles anteriormente. Le pasa también a Garvin. Los carteles de Garvin los podemos ver en las redes. Y yo me pregunto, Garvin, ¿tú tienes idea de cuántas personas o presencias o experiencias tiene gente con tus carteles a través de los medios masivos? Bueno, buenas noches a todo el mundo. Tener un número como tal, pues, es un poco quizás complicado si hay unos números que quizás te establecen las mismas plataformas en donde corren los carteles, pero llega un momento en donde quizás el cartel se sale fuera de la plataforma y se empieza a pasar de celular en celular y ya yo no tengo un control como tal. Término de número, pues, no sé cuán podría ser así. Sí te puedo decir del cartel de Luma cuánto pudo haber afectado. Cuenta eso, por favor. En el año pasado, no sé si conocen, yo hice un cartel donde pues, había una situación en Puerto Rico donde se establecía que pues, se va a ir la luz, como hoy dijeron que creo que se va a ir la luz a partir de 1 hora, eso ocurre normal en este país. Entonces, pues yo determiné pues que hice un arte en donde yo propuse un mapa de Puerto Rico para el Día de Acción de Gracias, en donde la gente tenía un periodo de 1 hora para desarrollar el pavo y el postre, utilizando el horno. Y así sucesivo por unas regiones del país, por unos pueblos, y así sucesivamente, pues, inclusive pues, hasta Ponce le dio 1 hora en particular, y ciertos pueblos. Pero estaba escrito dentro de una propuesta, obviamente, que no era real, pero se fue viral. Fue tan viral que Luma tuvo que salir a desmentir que era un meme. Luma tuvo que salir a la calle y hacer un comunicado de prensa, salir en la prensa, televisión, y pues ahí yo no tuve control. O sea, ahí se determina
cuánto puede correr un arte o una propuesta plástica de uno. Se fue la luz el día de Acción de Gracias, se quedaron pagos sin hacer, fue una realidad. Al final, pues, lo que es una propuesta plástica pues, se convirtió en una realidad y pues, tuvo que salir el Estado a desmentir una realidad que ocurrió. No existe, o sea, yo no tengo control. Hasta cierto punto, después de lo que pasa en las redes sociales, pues hay de todo, hasta plagio, un sinnúmero de cosas que no hay. O sea, no sé hasta qué punto uno puede controlar eso. En el sentido de dispersación. De cómo se va distribuyendo la imagen. Correcto. Y Yolanda, me gustaría que hablaras sobre... Tú eres una feminista muy activa y me gusta, Yolanda, que hagas un comentario sobre algunos de los carteles, unas de las imágenes, como tú eres una feminista muy consciente y muy activa, lo que te dicen esos carteles y la forma en que están desarrolladas la imagen. Pues buenas tardes a todos. A mí me encanta la síntesis, ¿verdad? La capacidad que tienes de síntesis para llevar esos mensajes a través de tus imágenes. Y yo vengo más bien de una práctica autodidacta de la gráfica. Comencé haciendo grabado en México por mi cuenta y colándome en talleres. Así que me considero una feminista en construcción y reconozco, ¿verdad?, que el arte de protesta es muy importante y que hoy día con la plataforma de las redes sociales, pues ha sido una forma de recuperar esta tradición de otras maneras, ¿verdad?, con las nuevas generaciones. Y pues puedo comentar acerca de mi experiencia con los carteles que he visto a través de las redes de Garvin, que los más que me han impactado en lo personal han sido los de Luma. Obviamente porque está relacionado a algo que tiene que ver con servicios esenciales, pues poder tener electricidad en la ciudad debe ser un derecho humano, como el agua, ¿no? Así que pienso que esos carteles han sido los de mayor impacto y acabas de decir que Luma tuvo que desmentir, ¿verdad?, uno de tus diseños que publicaste, uno de los memes. Así que esos carteles han sido de los que más me han impactado. Sí, básicamente. ¿Y el de Jasmine? El de Jasmine. Sí. Yo pienso que, por ejemplo, yo puedo hablar desde mi experiencia personal como mujer, que a través del arte, cuando yo trato de expresar a través de la imagen cierto tipo de protesta o comentario, pues lo puedo hacer de una manera más amplia por mi experiencia como mujer, ¿no? En Puerto Rico vivimos en un lugar donde vivimos demasiadas violencias múltiples las mujeres, ¿no? Desde la interseccionalidad, de todo, ¿no? De raza, de género, y pienso que quizás Garvin ha desarrollado un poco más la cuestión un poco más que tiene que ver con el estado político de todo lo que tiene que ver con los servicios esenciales. Creo que ese es el fuerte de los carteles de Garvin. Y sí, pienso que tenemos mucho trabajo que hacer las mujeres. Para las mujeres artistas, ¿verdad?, que podemos tener cierta visibilidad en los espacios de cultura para poder seguir desarrollando de cierta manera a conciencia, ¿verdad?, porque uno escoge eso, lo que quiere expresar a través del arte. Y pienso que es imposible en este país que estamos viviendo en estos momentos históricos como artista, no crear en un momento dado algún tipo de arte de protesta. Y lo he visto porque lo he visto en diferentes generaciones y artistas que han sido recurrentes en ciertos temas, una cuestión, pues lo poético, que de repente nos toca tan de cerca lo que está sucediendo que sacan alguna obra o alguna serie de obras que tienen que ver con protestar, hablar y visibilizar nuestra condición política, humana, en este país de tantas crisis. Sí. Quiero
quiero aportar algo sobre eso y recalcar un punto bien importante. En el 2016, cuando se establece la ley de promesas y la Junta de Control Fiscal, fueron mujeres quien pintaron la puerta en blanco y negro, y de ahí en adelante cambia la propuesta plástica de lo que es una imagen y lo que es la bandera de Puerto Rico, y se torna a blanco y negro. Y eso parte de un grupo de mujeres que se unieron, y de ahí para adelante nosotros vemos bandera blanca y negra de Puerto Rico, y eso para mí tiene un valor que viene de unas mujeres feministas con un proceso de lucha que lucharon y establecieron esa nueva imagen para una bandera. La verdad que es un planteamiento, es una propuesta bien fuerte por todo lo que significa, ¿verdad? Todo la carga de vida y muerte. Y esa vida y muerte, podemos hablar del cartel de la vida y lo que yo pensé que podía ser la muerte del cartel, que ahora me doy cuenta que vive y que tiene unas posibilidades enormes, que no podemos hacerlo como se hacía antes. Tú has roto con una serie de, vamos a decir, principios omarianos. Esa fue una época. Estamos en otro momento. Ojalá se pudieran hacer carteles de 15 colores en serigrafía, pero no, estamos en otra época. Pero Rafa los hace, pero los hace a través de la computadora. La computadora es la extensión de su mano y de su cerebro, y hace unos carteles que son, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer una exposición de eso. Bueno, lo tuvimos no hace mucho. Tuvimos esa exposición que incluyó algunos de esos carteles de homenaje que él ha producido. Pero esa nueva vida que yo le veo al cartel, y la gran diferencia con lo que teníamos antes, esa ruptura, pero que es una continuidad también. O sea, tú eres parte de una tradición y la conoces y la valoras. Y eso es una de las cosas importantes que los artistas tienen que conocer. Tienen que conocer el pasado para poder entonces proyectar, ¿verdad?, con fuerza lo que quieren decir. Rafa. Sí. Yo debo aceptar pensando en que no parezca, yo estoy diciendo otra cosa, pero yo he estado haciendo carteles políticos toda mi vida. Y lo he hecho de distintas maneras. ¿Okay? Ya a estas alturas, se me hace más fácil hacer más carteles digitales, porque es digital, no es serigráfico. Yo hice mucho serigráfico. Pero entonces ahora, cuando yo trabajo en los carteles que son políticos, es otra cosa, porque yo no lo pongo, muy pocas veces lo he hecho en el sistema, ¿verdad? Yo lo guardo, lo voy archivando. A mí se me hace más fácil hacer, ¿cuánto? 20, 15, 10. Porque estoy bregando con un sistema que muy poco lo están usando. No lo están usando. El cartel nos deja un espacio para poder hacer otras cosas. Yo pinto. Grabador, todo eso. Pero ahora puedo hacer otras cosas que me lo permite el proceso digital. Y entonces lo ven los amigos, los que van a mi casa. Yo no los expongo. O sea, desde el momento en que expuse aquí hasta ahora, hay mucho trabajo. Pero mucho trabajo, pues yo sigo trabajando.
Así que la experiencia mía con el cartel político duró muchos años y me permitió entender unas cosas que no había entendido. ¿Entiendes? El manejo del sistema digital, muchos me dicen que no tiene el valor que tenía la serigrafía, que hice muchos también. Pero aún así yo sigo en este espacio ahora haciendo todo lo que pueda. Yo veo mis carteles políticos y no sé ni qué hacer con ellos, porque es bien difícil colocarlos, es bien difícil exponerlos, pero es bien difícil. Yo quisiera hacerte una pregunta. Sí. Sí. Quisiera hacer un comentario porque estoy aquí como sentada entre medio de dos generaciones, ¿verdad? Y que trabajan y han trabajado el arte de protesta a través del cartel. Y, por ejemplo, pues estás comentando acerca de lo difícil que es colocar los carteles, pero a mí me gustaría preguntarte, en un principio, cuando tú comenzaste a hacer carteles políticos o de protesta, ¿en qué espacios? Porque yo pienso en el arte de protesta y antes de que llegaran las redes sociales, yo pienso en el arte de la calle, cosas pegadas, pasquinadas. Ese tipo de carteles que ustedes hacían, ¿ustedes los pasquinaban? Sí. Los pasquinaban en las aceras, en las calles. Después que pasaban todo ese trabajo de la serigrafía, de imprimir a mano, que le ponían 30 colores, no sé cuánto. Nosotros teníamos otra cosa para poderlos poner a circular. Era pegando, nosotros hacíamos y era serigrafía en aquel entonces, y hacíamos una edición corta, larga, lo que fuera, y nosotros las pegábamos con engrudo, serigrafía. O sea, y así era en el Viejo San Juan sobre todo, acá en Río Piedra, y eran carteles grandes, carteles pequeños, y nosotros buscábamos el dinero de cualquier otra fuente, que no se vendían. Yo tengo en mis archivos muchos, ¿cómo se llama? Que yo ni los he enseñado, ¿verdad? Son carteles que no lo han visto. O sea que yo vengo con la mala maña esa de antes, de que había que buscar otro medio, pero aquí, imagínate, me voy a tirar yo por ahí a hacer lo mismo. Así que lo voy a seguir haciendo. Yo hago muchos carteles que son conmemorativos, pero muchos, debe haber como 100 y pico de carteles conmemorativos. Imprimo 2, digital, y no es como la serigrafía que había que hacer toda la edición. Me permite hacer eso. Y entonces hago una impresión, las guardo, o 2 impresiones, y voy a imprimir cuando alguien se da cuenta que yo lo tengo y me lo pide, pues ese se lo llevo. ¿Entiendes? Ese es el que me lo va a pagar. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Garvin. Estaba hablando de 2 generaciones, ¿verdad? Y entonces tenemos acá la transición esa, que yo sé que mucha gente, inclusive de mi generación, se peleaba mucho con lo digital, grabado, tradicional, todo eso. Pero tengo claro, ¿verdad? Sobre todo hablando del cartel de protesta, Garvin, ¿verdad? Es de una generación donde lo digital ha sido esencial para que ese mensaje llegue. Y hay como mucho feedback de esto. Sí, vamos a apagar aquí.
Sí, eso era. Gracias. Y entonces yo quisiera, Garvin, que tú nos hablaras de tu experiencia, ¿verdad? De esa diferencia generacional que tú conociste porque tú estudiaste con muchos de estos maestros. Si tú en algún momento te sentiste que te sentiste así como muy hallado de que yo voy a empezar a hacer estas cosas pero digitalmente y yo no sé qué van a decir mis maestros, cuán cómodo te sentiste o cuando tú te soltaste el moño y dijiste pues yo voy a hacer carteles digitales y entonces pues tenemos la ventaja esta de las redes también, pero ¿en qué momento tú pensaste eso en algún momento? Pues Rafa era mi profesor en la universidad, desde el 95 hasta el 2000. Yo, pues parte de la propuesta, yo trabajaba en un taller de arte gráfica en el Centro de Estudiantes en la Universidad de Puerto Rico, donde se trabajaba en serigrafía. O sea que yo vengo de ese proceso de un espacio de taller de serigrafía previo, antes de entrar a lo digital. Sin embargo, la primera persona que yo tengo contacto directamente que empieza a trabajar digital era Rafa, con una propuesta de máscara que tenía, una máscara. Entonces, pues, la primera comunicación, Rafa, ¿cómo es este mundo? ¿Cómo se empieza el mundo gráfico? Para aquel entonces, pues, todos los programas eran pirateados, uno no pagaba nada. Y pues empiezo a conocer un poco de lo que es los programas. Actualmente pues los programas nunca he cogido clases, todo ha sido de YouTube o por ahí. Pero siempre vengo quizás de lo tradicional, de lo que es la serigrafía y la xilografía, pues también tenía un profesor que es Martín García Rivera, un excelente grabador. O sea que en esa parte pues sí mantengo eso. Sí, hasta el sol de hoy tengo una relación con la serigrafía a mes. O sea, tenemos esa comunicación serigrafía y yo. El cartel de Tufiño fue algo reciente, trabajé en serigrafía, toda que eso no lo excluyo de mi vida. Recientemente estoy trabajando ya unas propuestas más grandes en Canvas, en serigrafía, jugando con los tamices, moviendo en tela. O sea que no me desligo tanto de eso. Sí hay un elemento dentro de lo que es la propuesta quizá digital que empieza a darme otras posibilidades de investigación, y un ejemplo fue una exposición que yo tuve en el 2007 en el Arsenal de la Marina Española, que se llamaba Que Dios te lo pague, donde Teletío fue parte del proyecto, en donde yo empecé a trabajar con las imágenes digitales, composiciones, y invitaba al espectador a utilizar gafas rojas y azules para jugar a lo 3D. O sea, ya había un elemento que quizás no lo puedo conseguir en la serigrafía, porque se puede conseguir, pero era algo más inmediato que me lo resolvía lo digital. Y pues eso fue, yo creo que desde que me gradué en el 2000 en la universidad, vengo trabajando la propuesta digital. No es hasta el 2010 que empiezan a existir las plataformas en las redes sociales, en donde quizás yo empiezo a adentrarme lo que iba a ser el taller gráfico, que no era eso. Taller gráfico no es lo que era esto. Taller gráfico era una propuesta yo de generar un taller en donde yo iba a establecer un espacio para que la gente fuera, que eventualmente pretendo que se dé, para trabajar con propuestas de letterpress, que era la imprenta a la antigua. Entonces, pues, yo creo que de los primeros carteles que hice fue en el 2016, 2015-2016, donde son los primeros arrestos en Peñuelas por la ceniza, y ahí pues yo hago el cartel de la ceniza, y de ahí adelante, pues, nada, me he dado como ese compromiso de país, porque esto nadie me lo pide, nadie me obliga. Lo hago porque lo siento, porque lo vivo, porque soy constituyente, soy ciudadano y paso por todas estas cosas, y pues lo hago como, para mí son como sketch, son como dibujos ligeros, son como propuestas ligeras que tiro en las redes. No pensaba que fuera pues, esta aceptación así, no, honestamente no lo pensaba, porque a veces yo lo hago cosas como que uno piensa. La mente sigue trabajando, nosotros artistas sabemos cómo es eso, entonces que nuestra mente, tú puedes estar durmiendo pero la cabeza está en otro lado, comiendo y hablando pero la cabeza está en otro lado, y así son las propuestas mías. No puedo brincar de un lado a la otro, de lo digital a lo serigráfico y así viceversa, y las unifico las dos también. ¿Y nunca te peleaste con, ay Dios
Bueno. Bueno, pero eso ocurre, eso es normal. Hay unas épocas de resistencia. ¿Sabes? En este país ha vivido la resistencia en la gráfica de unas cuestiones tradicionales a unas cuestiones ya más contemporáneas. Y no quiero quitar mérito a nada porque todos tienen la misma validez. Lo que pasa es que las propuestas han cambiado, se han unificado de diferentes maneras y ahora se coexiste. Ahora estamos coexistiendo en esos grupos y todas esas cosas porque hay una aceptación. Pero sí hay unos procesos donde se empieza a establecer el arte digital un poco quizás complicado en estos procesos de aceptación, pero a su vez va entrando. En una ocasión tuve una charla con Rafi Reyes, un conservador de papel súper buenísimo, y Rafi era el que el digital es por esto, y él lo defendía. Rafi era una persona que yo me sentaba horas con él, porque yo tenía mi resistencia también a lo digital. A mí me costaba trabajo. Es que la tradición de la serigrafía, de la gráfica en su forma más pura, es demasiado fuerte. Y romper con eso es un poco una puñalada a esa tradición. Pues Rafi Rey en una ocasión me sentó y me puso dos carteles de Cuchí. Vamos a analizar a Cuchí. Y Felipe Cuchí es un cartelista. Y pues nada, ahí empezó un poco de aceptación de mi resistencia, poco a poco hasta el sol de hoy. Tengo como 20 preguntas. Venga. Sí, Yolanda. No, es que me vuela la cabeza, ¿verdad? Porque ¿verdad? Este trabajo se dio a conocer definitivamente a través de las redes sociales, sobre todo el Facebook, ¿verdad? Entonces ahí hay un muro donde tú pegas esos carteles virtualmente. Y te quería preguntar, ¿cuánta influencia tú crees que tuvo la pandemia para que de repente despegara ese interés de la gente por tu trabajo? ¿Hubo una diferencia? ¿Hubo un incremento? De que la gente se fijara, inclusive gente que quizás no pertenece al mundo del arte, porque los artistas que usamos las redes sociales obviamente nos conocemos, o sea, Puerto Rico, pero... Es bien extraño porque yo no tenía Facebook en el 2020. Yo abro Facebook en el 2020 y pero fue una situación política que entonces decido abrir Facebook. Pero antes las otras plataformas pues sí corría una cosa. Yo creo que más fue en el verano del 2019 donde quizá empezó a correr una propuesta más de lo que es Twitter, que yo vivo en ese mundo enfermo, loco, donde hay que sobrevivir literalmente. Y ahí sí corrió la propuesta más, de una manera cotidiana e inmediata. Igual en Instagram. Ya yo cuando entro en el 2020 a Facebook, pues entonces pues ya estamos en pandemia. Y la pandemia pues ya era otro elemento añadido a una situación que veníamos arrastrando desde el huracán, 2019, 2020, pandemia, y seguimos arrastrando. El país me ha dado a mí ese tintero para ir desarrollando esa propuesta cronológica, si se puede llamar así, de todo el maltrato que hemos recibido del gobierno y imperial. Yo tengo las experiencias tan distintas, ¿verdad? Yo salgo a hacer una maestría, y estando haciendo la maestría, entro a la biblioteca allá en Brooklyn, y descubro una obra digital en el museo, que era de Moya, Roberto Moya, un pintor. Y cuando regreso de hacer la maestría, decido comenzar a usar gráfica digital. ¿Ok? Tuve un amigo que me consiguió una pequeñita máquina, que apenas uno podía hacer gran cosa. Y empecé a hacerlo sin dejar la serigrafía. La serigrafía me enfermó hasta el punto que ya yo no podía más. Estaba bien, ¿verdad?
Y decidí en aquel entonces, estoy hablando del 82, 83, decido cambiar al medio de la goma, como decíamos nosotros. Y dejamos entonces el aceite. Y eso me ocurrió lo mismo cuando descubro el digital. Me doy cuenta que elimino esto y con lo digital yo puedo hacer lo que comencé a hacer y he estado haciendo hasta ahora. Y entonces comencé a aprender entonces a pintar con proceso de plástico, que es el acrílico. Desde entonces yo comencé a utilizar el acrílico y convirtiéndolo en pintura, en aceite. Por eso es cuando todo el mundo veía mi obra decía, pero eso es una pintura de aceite. Y yo decía, no, esto es acrílico. O sea que pude dominarlo hasta el día de hoy. Y entonces lo otro es que comencé a hacerlo digital y hasta el día de hoy no me he dejado. Y ahora mismo tengo que un problema con la máquina, pero lo sigo haciendo, aunque se queden allí. Porque yo no los vendo, no tengo la manera de venderlo, ¿verdad? Yo lo hago por una necesidad. ¿No quieres venderlo o que pero es que te da pereza? Yo no soy vendedor, entonces. Por eso, pero ¿alguien puede hacerlo por ti? Ah, bueno, sí, conseguir a alguien. Vamos, alguien. ¿Tú te atreves? No es mi fuerte, pero yo creo que nos está privando primero de conocerlo y yo estoy segura que quedarían fascinados con los trabajos que hacen, esos carteles, esos homenajes a estos poetas y amigos, porque todos son prácticamente amigos. Claro, sí. Algunos han muerto, pero otros están todavía dando candela por ahí. Pero yo creo que el mero hecho de que lo hagas digital y no lo hagas público es como contra natura, porque el mismo medio te está pidiendo eso y se lo estás negando y nos estás negando a nosotros también esa, ¿verdad? Compartir. Recuerdo hace varios años que invité a Rafa a dar una conferencia en la universidad a mis estudiantes y a los estudiantes de humanidades sobre el cartel. ¿Saben lo que hizo? Le pidió a los estudiantes, a todos, que llenaran una lista y entonces al lado de cada nombre había un número. Cuando terminó la conferencia, que fue fabulosa, y él estuvo proyectando muchos de estos carteles que les menciono, él cogió de esos números, empezó a sacar números, y según el número estaba la persona al lado, toma, este cartel es para ti, toma, este cartel es para ti. Quedaron fascinados. Yo me lo perdí, no me diste ninguno, pero por eso mismo. Deja casa. Por eso mismo creo que es necesario que lo haga, porque, ¿sí? Matricúlense. La vida es experiencia y esas son unas maneras que cada cual tiene. Yo lo disfruto mucho, no debo disfrutarlo. No hay otra manera para mí, ¿entiendes? Hay otros que gastan mucho tiempo en la venta. Yo a mí lo que lo hago, yo lo disfruto. Y hasta ahí. No veo otra cosa. Objeto. Ven a casa. Pero mira, tendríamos que ir todos nosotros, ¿qué les parece? Todos. Vamos a hacer la lista. Hacer una lista y los numeritos, y entonces... Ahora sí que es abuso. No, ¿tú sabes qué? Los podríamos poner en la tienda del museo. ¿En la tienda del museo? De este museo que nos ha acogido. Claro. ¿Es o no es? Claro. Esa sería la perfecta.
Pero yo le confieso, yo disfruto mucho haciéndolo. Y yo disfruto mucho mirando. Yo las hago y después no hay manera, ¿verdad? De uno... Bueno, veremos algún día. Pero yo te debo decir que yo soy otra generación, pero yo soy de otras generaciones, porque yo he pasado por muchos procesos, ¿verdad? Y he cumplido con ellos. Me siento satisfecho por eso, ¿verdad? Pero no es una sola generación. Yo veo a muchos jóvenes, como vi a mi queridísimo Garvin, los veo de la misma manera siempre, pero yo vengo también guardando, ¿verdad? Cosas que vienen y que están como parte de otras generaciones que yo he tenido la oportunidad de pasar. Y estos muchachos me rompen la cabeza. Pues son los estudiantes entregados, que son los que a mí me gustan. El que no se entregaba, que se fuera. Así que yo creo que yo soy más un maestro aquí que todo lo demás que he dicho que soy. ¿Verdad? Chévere. Garvin, el proceso tuyo de crear una imagen, ¿cómo tú te lo planteas? ¿Cómo tú seleccionas ese tema de todos los temas que te regala el gobierno de Puerto Rico diariamente para inspirarte? Wow. Voy a contestar esa pregunta y después la tiene una Yolanda. Yo creo que todos vivimos en esta isla, en este archipiélago, donde cotidianamente, pues, esto es un traspiés vivir en el país. Y vivimos todos los días en una noticia distinta, donde, pues, lamentablemente pues, nos afecta como ciudadanos cualquier cosa. Y a veces dentro de lo que es el desarrollo de un cartel, pues trato de trabajar quizás en el proceso de la inmediatez, porque hay unas cosas ocurriendo en un término de tiempo en donde ocurre la noticia, el evento, versus se vaya dilatando. Y a veces los procesos son bien ligeros. Tú sabes, cómo tratar de simplificar o resolver una imagen que diga algo simple, sin decir mucho, y por eso a veces lo menos que pueda utilizar en cuanto a elementos, pues lo trabajo. Igual puede ocurrir en el trabajo, que estoy en medio del trabajo, que nadie me vea y lo trabajo. Pero hay un proceso de inmediatez que es el que me ayuda a simplificar también esa composición. Hay unos elementos que casi ya están resueltos, como las insignias de los partidos. Hay cosas resueltas bastante sencillas que dan un pie forzado para poder entender otras cosas. Pero en realidad todo lo que se plantea en el desarrollo de una composición digital o gráfica, pues es un momentum que se está viviendo. Quizás en el 2019, cuando eran las manifestaciones, pues yo llegué a un momento en que hacía hasta 4 carteles por día. Tenía la oportunidad de hacerlo porque estaba en cama por una operación y era más factible. Pero lo ameritaba una situación, era una cuestión de divulgar una realidad, decir unas connotaciones en las que estábamos viviendo que ocurren cotidianamente, no nos hemos desligado de eso. Y pues la selección de imágenes, pues nada, hay unos componentes que se van desarrollando en el proceso, en el transcurso, y otros que van saliendo. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso para llegar a la imagen del Perreo Intenso. Acaba de comenzar, porque que es el cartel que nos recibe a la entrada. Ok, 2019 yo decido salirme de las redes sociales
dije nunca más, no vuelvo a las redes me están afectando. No pasó una semana y explotó el chat. Ahí empiezo a hacer unas propuestas gráficas, casi por día, a diario, de los eventos que estaban surgiendo cotidianamente, versus también lo que se iba, todo lo que empezaba a decir el chat, todo lo que se empezaba a leer, eran 890 y pico de páginas, casi 900 páginas. Ahí es una excelente publicación para mí como artista, que de ahí salieron muchas propuestas. Pues dentro de las propuestas que estaban corriendo, una noche era el perreo intenso que se iba a estar desarrollando en las escalinatas de la catedral. Yo obviamente estoy en mi casa porque estaba operado, no podía salir. Entonces, cuando Jorge Rivera Nieves dice el perreo intenso acaba de comenzar, pues entonces se convirtió en una persona icónica dentro de la prensa de un país, donde delimita un tiempo, espacio, un sinnúmero de cosas, y era como que okay, este ser humano se convirtió en mucho más allá de eso. O sea, una persona, lo discutíamos ahorita, un super ser humano, lo que sea, pero esta persona, darle esa connotación, más allá de reportero, yo pienso que tenía una connotación desde ser humano, más allá de reportero, dentro de un canal de televisión lo tenía como un ciudadano. Pero dije, no, esta persona se convirtió verdaderamente en un locutor de unas expresiones, unas necesidades que había que plasmarlas. Y se fue viral, le hicieron música y todo lo que sea. O sea, que yo creo que hay cosas que pues dentro de la propuesta del desarrollo de las imágenes pues se van naciendo en el proceso de la historia del día a día. Fíjense, me llama la atención lo contenido que es ese cartel. Negro nada más, tinta negra, porque el perreo que nosotros vimos por televisión, el exceso que había allí, era para tentadoramente llegar gráficamente a eso también. Pero yo creo que tú tuviste que ponerte bridas, ¿verdad? Aguantar un poco y tratar de contener para llegar a convertir a Jorge Rivera Nieves en un ícono. Que además es una persona de una gran seriedad. Yo creo que él quiso hacerlo así y no lo relajó, todo lo contrario, le dio un peso, un gran peso. Y el cartel traduce eso y lo convierte también a él. Que nos decía que él quería ver el cartel, quería ver la exposición, pero dijo que no porque Garvin no estaba. Así que tiene que venir con Garvin. Yolanda. Sí, yo quería comentar precisamente sobre ese cartel, ¿verdad? Y lo exitoso que fue. Y esta mañana precisamente pensando acerca del cartel y el arte de protesta, pensaba las diferentes formas de protesta durante el verano, de las que fueron más exitosas, pues esa fue una. Y yo creo que también en parte el cartel ya venía cargado, ¿verdad? Por ese personaje de las noticias que nadie esperaba que iba a salir con ese comentario, que fue muy bello porque fue también como una empatía total con la juventud. Y muchos de los participantes de ese perreo pues son pues amigas y personas de la comunidad trans, LGBT, y que él decidiera hacer ese comentario en ese momento pues fue muy importante. Y esta mañana pensaba que una de las formas de arte de protesta que yo más admiro, ¿verdad?, es de la gente que trabaja con la cuerpa, el performance, porque estás poniendo el cuerpo en el momento. Y estás ahí en el momento donde está sucediendo el espacio, lo que quieres protestar, defender o no. Y Garvin, ¿verdad?, decidiste escoger ese momento y lograste perpetuar en la memoria con esa imagen, con esa síntesis, un momento histórico bien importante. Y creo que ese junte de lo digital
con el cartel, esa imagen con síntesis, más ese momento de protesta con el cuerpo presencial, eso fue como un cóctel molotov. Sí, y eso lo estuve pensando esta mañana, ¿verdad? Antes de llegar aquí, pensando acerca del arte de protesta y todas sus diferentes manifestaciones y versiones, que incluye el performance, porque las primeras protestas se dan en la calle y mucha gente hace arte de protesta sin saberlo. Y hay mucha gente súper creativa, ¿no? Ya nosotros que somos artistas, que estudiamos más la cuestión o que hemos estado en la academia, pues sí tenemos la capacidad de hacer síntesis para lograr imágenes, porque estudiamos diseño y todo esto. Pero quería comentar eso porque creo que la unión de esos dos elementos, del performance, ¿verdad?, y la imagen icónica, se unieron para crear en nuestra memoria algo tan poderoso que protagonizara ese momento histórico. Pero yo tengo una pregunta a Yolanda. Yolanda tiene un taller también. Y Yolanda es parte de los artistas que han trabajado la propuesta gráfica durante muchos años, como lo dijo anteriormente, y tiene un taller en La Ciénaga, en la Goico. Y yo quisiera que nos hablara un poco más desde tu aspecto de resistencia en ese espacio, donde es un espacio tomado por ciudadanos, donde tú tienes un espacio dentro, un taller dentro de ese espacio, y cómo tú ejerces tu propuesta plástica para comunicar y divulgar unos problemas sociales y políticos a la comunidad. Pues sí, yo recientemente celebré el 3er aniversario de establecer el taller La Ciénaga, que es un espacio en esta escuela que rescatamos vecinos en la calle Loíza, del barrio Machuchal. Y hace 3 años, cuando todavía la escuela se estaba ocupando y no había nada habilitado en el edificio antiguo, lo único que funcionaba era el comedor, porque había un espacio con luz solar y agua, y entonces ahí establecí en lo que era el almacén de comida el taller La Ciénaga, para realizar los comienzos de este sueño que yo tenía cuando comencé a reunirme con la comunidad, y hablamos acerca de todas las situaciones que se generaron por el abandono de esa escuela, porque sabemos que fueron más de 200 en todo el país que probablemente pasaron por lo mismo. Pero al nosotros estar en la ciudad y ser una comunidad mixta de comercio, pues empezamos a ver cómo ese espacio en abandono comenzó a causar unos problemas con los vecinos, Y yo siempre pensé que cuando lográramos ese momento de poder entrar a esa escuela y establecernos ahí y crear un espacio de resistencia, siempre me cuestioné qué yo puedo hacer ahí. ¿Cuál va a ser mi aportación? Y pensé, bueno, soy artista y desde mi práctica yo lo que puedo poner es la imagen, mi trabajo. Fui educadora por 11 años en la Escuela de Bellas Artes de Carolina, de gráfica, así que ese espacio es un espacio de resistencia en mi comunidad. Este año ha sido bien fuerte, pero tengo una familia extendida maravillosa, porque todas las personas que somos voluntarias o que pertenecen a la Junta de Taller Comunidad La Goico, vivimos y padecemos la calle Loíza. Yo siempre digo que la calle Loíza, que son como 10 cuadras nada más, Machuchal, es como una maqueta de todo el desmadre que sucede en Puerto Rico. O sea, todo lo que pueda suceder en Puerto Rico, en la montaña, en el llano, todo pasa ahí en esas 10 cuadras. Así que vivimos hemos vivido unos procesos bien violentos, sobre todo en los últimos 5 años, con todas las crisis, y siento que ese espacio, yo le puse el nombre de Taller La Ciénaga pensando en Pedro G. Goico, que fue un abolicionista, y que el enclave de La Goico en Machuchal es una ciénaga, lo que pasa es que se rellenó. Y ahí los negros y las negras cimarrones establecieron su refugio, huyendo para buscar su libertad, y establecieron San Mateo de Cangrejos, establecieron Santurce, ¿no? Santurce fue fundado por negros y negras cimarrones. Así que pensando en todas esas cuestiones en el área geográfica, yo decidí ponerle un nombre de resistencia a mi taller. Así que la idea es, hoy día estoy ahí y he realizado todo lo que siempre he soñado, tener un espacio fuera de mi hogar, porque yo tengo un apartamento taller hace 19 años en el mismo lugar en la calle Loíza, a 7 cuadras de ahí,
Y todo lo que soñé que yo quería poder aportar a ese lugar, lo estoy haciendo hoy día. Colaboro con otros artistas. Siempre pensé que quería que fuera un espacio no solamente para la plástica y el grabado, sino que otras personas que quisieran tener reuniones creativas. Ahora tengo una colaboradora, Margarita Sánchez, que fue mi estudiante en Carolina, y ella ya tiene una maestría en arquitectura y está trabajando escenografía, así que ella está trabajando desde ese espacio y hacemos intercambios colaborativos. Creo mucho también en el intercambio justo y colaborativo. Si no hay dinero, pues vamos a ver cómo podemos apoyarnos y sustentar nuestros proyectos desde este espacio para poder llevarlos a cabo, y hasta el día de hoy se han hecho muchas cosas. La educación es parte importante. Yo pienso que la Goico, aun cuando lo ideal hubiera sido que continuara siendo una escuela que sí servía a la comunidad, sigue siéndolo desde otro ángulo, pero también un ángulo muy humanista, desde el arte y la cultura. Así que ese es el espacio que está allí. Si ustedes gustan, pueden seguir por las redes sociales a Taller Comunidad La Goico y también al Taller La Ciénaga, para que puedan ver todas las ofertas educativas y culturales que tenemos todo el tiempo. Y ahí pues te agradezco mucho que me hayas hecho esa pregunta, porque para mí es un orgullo pertenecer a esa parte de la comunidad que seguimos en resistencia y en insistencia de que existimos, de que vivimos, de que ahí vive gente, aceptando, ¿verdad?, que somos una comunidad de comerciantes, pero también que ahí vive gente. ¿Hay preguntas del público? ¿Quieren hacer algún comentario? Sí, hay un valiente por ahí. Sí, buenas noches, un honor y un placer estar aquí con... Usar que funciona. Y ahí, ok. Bueno, primero que nada, gente bien hermosa aquí, y eso le da lujo a cualquier noche de Puerto Rico. Así que quería decir que una de las cosas que tal vez me llama la atención, y esto es algo que, ¿verdad?, con la imagen de Pedro Rivera Nieves, ¿verdad?, Flores, Jorge, esa síntesis que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, el lenguaje abstracto y el lenguaje simbólico es un lenguaje que pienso que lo deberíamos trabajar mucho más temprano en las escuelas. O sea, necesitamos que parte de la educación política es el lenguaje abstracto, el decir mucho con poco, el entender mucho con menos, porque no hay que leer tanto para saber lo que está pasando. Al revés, nos perdemos. Así que me pregunto, ¿verdad?, cómo nosotros y nosotras y nosotros hoy en día pudiéramos, ¿verdad?, traer esa atención al Departamento de Educación. Yo sé que yo lo trato de hacer, verme en mis educaciones artísticas, etcétera, pero me parece tan fundamental que los niños y niñas puedan empezar desde temprano a quedarse con el lenguaje simbólico, abstracto, mítico, porque eso fue lo que pasó hasta cierto punto. Se cogió un momento épico y se convirtió en mítico, ¿verdad? O sea, que fue esa síntesis lo que le da ese traspié de fuerza. Así que eso, ¿verdad? Me quedo como que con esa preocupación de que este lenguaje sea mucho más parte de la vida cotidiana de la educación en Puerto Rico. Y yo creo que ahí el taller que está haciendo también Yolanda, que me encanta el nombre de la ciénaga, by the way, esa fuerza de la naturaleza como todavía el lugar donde nacen los símbolos más primarios de nuestra esencia también. Eso es bien importante, que no está todo en la urbe, está en las raíces, está en la ciénaga, en el movimiento, en el espacio entre mar y tierra. Así que nada, eso, gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, parece que de las crisis sacamos mucho arte. Acércate, por favor. Sí.
Bueno, mi pregunta es si, sabiendo que hubo todo este reconocimiento al cartel de protesta dentro de los medios digitales, me imagino que también en los medios impresos, si ustedes han encontrado como contrapropuesta, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se ve? Nuevamente, si hemos encontrado, si han... Contrapropuesta. En Puerto Rico le llaman fotutos. Verdaderamente no es casi, no se ve una contrarrespuesta, por lo menos yo creo que las artes plásticas están dentro de lo que es nosotros como país, están como que identificadas hacia un extremo de izquierda. No creo que yo no he identificado, no sé, una contrapropuesta dentro de lo que serían las redes sociales o en otras plataformas. Sí existe, pero no desde el mundo de las artes plásticas. Existe desde el aspecto quizás más comercial o más algo por resolver, algo ligero con cualquier plataforma versus a un contenido quizás más plástico o de otra manera. Pero no. ¿Alguien ha visto algo así para...? No. La persecución sí existe. ¿Qué es más o menos Sí, hay persecución. Y te lo puedo decir porque a mí, dentro de las redes sociales, me ha ocurrido. Hasta el sol de hoy. ¿Y fuera de las redes? También, hasta el sol de hoy. En este año, en el 2022, que es a diferencia de lo que Rafa vivió en su época, que también las vivió, se viven y en las redes sociales sí corre y es una manera más de identificarte como individuo. Y yo he identificado gente porque sin querer me dan likes, porque sin querer gente me dan follow y son gente políticos. Entonces pues ya tú empiezas a identificar, esto está pasando, que es válido y al final la propuesta está llegando donde tiene que llegar. Pues les damos las gracias a nombre del museo por su presencia y Garvin, muchísimas gracias Yolanda, Rafa, por estar aquí esta noche con nosotros y compartir sus vidas artísticas y su creación. Gracias mil.